Hoy déjame terminar ya el tema del plan estratégico de seguridad vial. Vamos a centrar. Bueno, ¿cómo le fue con el examen? ¿Qué tal? Fue más fácil que el anterior, ¿cierto? ¿Cómo les fue con ese examen? Estuvo mucho más fácil, me imagino que sí. Bueno, señores, hay algo que es importante establecer antes de continuar, ¿ok? Algo que es muy importante de tener claro. Denme un segundo, por favor. Bueno, hay algo que yo quiero dejar claro. Ya ahorita cuando termine nuevamente les comparto el enlace del examen, ¿listo? Bueno, hay algo que quiero aclarar. Esta mañana pues dejamos una hora adicional para que hicieran el examen, entonces vamos a revisar. Somos cuatro horitas. Bueno, señores, entonces quiero dejar claro algo antes de iniciar. La norma que establece bueno, pregunto, hay unas normas en Colombia que se denominan, hay unos tipos de normas, ¿no? Hay unas que se establecen como la GTC 45. La GTC 45. En el material está la ISO 19011. La GTC 45, ¿saben por qué es GTC y no NTC? Bien, porque es una guía. Las guías son de obligatorio cumplimiento. No, listo, perfecto. Por lo tanto, la ISO 19011 también es una GTC, una guía que establece unas directrices para la auditoría en los sistemas de gestión. ¿Ok? Es una guía. No, en ningún momento es una norma de obligatorio cumplimiento, ni es una norma que si usted implementa un sistema de gestión debe tener o debe implementar. ¿Listo? Es una guía. Ahora bien, hay entidades de diversos, o bueno, sería lo ideal implementarlas, depende. Si usted solamente es dentro de su entidad audita sistemas de gestión, sí. Si audita otras circunstancias, por ejemplo, la parte contable, financiera, audita también, por ejemplo, es una entidad del Estado que tiene el MIPG y que seguramente tendrá la norma técnica, la GP1000, perdón. Entonces, debe adoptarla, pero con ciertas variantes, de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que recordar, si usted, por ejemplo, tiene un sistema de control interno basado en una entidad del Estado, seguramente tendrá que implementar las normas del Instituto Internacional de Auditoría, el IA. Y basado en el IA, pues usted va a tener una gestión basada en riesgos, va a tener, por ejemplo, el código de ética del auditor que debería cumplir, ¿verdad? El la ISO 19011 no lo establece. Entonces, dependiendo sus necesidades y el volumen o el tamaño de la organización, usted deberá o implementar la ISO 19011 o implementar una metodología integrada que permita cumplir con las necesidades de auditoría. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cerrando este preámbulo, es importante tener claro que la ISO 19011 tuvo una variación en el año 2018. ¿Hace cuánto? 2018 a la fecha, ¿cuánto? 7 años más o menos. ¿Sí? 7 años más o menos. En donde introdujo unas variables o unos requisitos mejor
como es el caso de la gestión o la auditoría basada en riesgos. ¿Alguien ha escuchado el tema o el concepto de auditoría basada en riesgos? ¿En algún momento ustedes han escuchado, por ejemplo, el concepto de auditoría basado en riesgos o con enfoque en riesgos? ¿Sí? ¿Qué pasa? De hecho, hay otros modelos de auditoría. De hecho, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín establecen un modelo holístico, en donde buscan que el auditor no sea ese inquisidor que va a evaluar y que dice tiene la última palabra, sino que sea una persona que apoya la construcción de la institución o de la entidad. El enfoque basado en riesgos no es más que el auditor nos ayude a identificar riesgos probables de una situación. Por ejemplo, que no se tenga el procedimiento para contratar conductores. ¿Cuáles serían los riesgos asociados al no tener un procedimiento para contratar conductores? Pregunto yo, ¿cuál sería el riesgo de no tener un procedimiento para contratar conductores? Eduardo, Buenas tardes a todos. Cuando no se tiene un procedimiento claro que especifique ese perfil de ellos, pues primero vamos a contratar a veces conductores. Puede ser que sin una experiencia apropiada, sin una formación apropiada, digamos, en el conocimiento de seguridad vial, y eso conlleva a que pueda hacer que afecten tanto el servicio como generen posible accidentalidad. Cuando no se tiene un buen perfil idóneo, digamos, o lo más ajustado posible a las necesidades de la organización. claro, Gracias. porque al no tener una persona que tenga un perfil, ¿sí? Digámoslo así, un perfil adecuado, que se adapte a las necesidades de la entidad, podríamos dispararnos en cuanto a accidentalidad, en cuanto a temas de riesgo antijurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y llanamente tendríamos una persona que puede ser un peligro al volante. Y esto va a derivar indiscutiblemente en una demanda para la organización. Entonces, al descubrir que no se tiene un procedimiento como el de contratar conductores, el auditor debe definir ese riesgo y informar a la organización el riesgo que tiene por estar o por incumplir con una situación. Esto es el enfoque basado en riesgos. Lograr identificar los riesgos asociados a la falencia de una entidad, a la falencia de un procedimiento. Ahora bien, nosotros nunca auditamos en las personas. Lo que auditamos son los procesos. Claro, nunca se audita una persona, se audita los procesos. ¿Listo? Claro, hay otro elemento nuevo que trae esta norma y es la evaluación de auditores. Resulta y acontece que en periodos anteriores se podría establecer, de hecho, no sé si ustedes han trabajado con versiones anteriores de normas, como era la ISO 9001 en su versión 98 y la 2000, o perdón, la 2000, ¿sí? Y la 2008 posteriormente. De hecho, estamos a espera de que la ISO 9001 y la 14001 cambie este año. Posiblemente ya estemos
en ese modelo que se publica a final de este año. Entonces, seguramente en ese ejercicio lo, lo estaremos actualizando para el otro año, el curso de auditor, ¿ok? Para que lo tengan claro. Ya pasaron más de 10 años, casi 10 años desde que salió la última versión que fue en el 2015. Por lo tanto, hay unos cambios que se vienen pendientes de esa norma y de la 14.001. Y posiblemente más adelante vamos a tener 45.001 y no sé todavía si 39.001, porque 39.001 tiene una versión del año 2012. Entonces todavía no sé si todavía existe algún cambio o se pretende realizar algún cambio para la ISO 39.001, aunque ya es un tiempo, ¿no? Bueno, lo que sí se tiene cierta que para este año 9.001 y 14.001 van a tener cambios, van a ser actualizadas. Ahora bien, entonces volviendo con el tema, antes de asistencia de la norma 19.011 en su versión 2018, pues teníamos una versión 2011 y después una 2007, si no estoy mal, si no me falla mal, la 2004, perdón. ¿Qué pasa? En ese momento no había una mejora continua para nosotros los auditores. O sea, no había la obligatoriedad de evaluar el desarrollo de la actividad generada o realizada por la, el auditor. ¿Listo? No había como esa valoración realizada por el auditor. De hecho, si ustedes manejaron sistemas de gestión, si ustedes manejaron sistemas de gestión en ese momento, por allá, sobre todo con 2008, no mentiras, con 2000, los auditores dejaban hallazgos que muchos dirían, pero pues eso no aporta. Hallazgos como eh, que no se desarrolló, no se diligenció bien un formato, no se diligenció es bien un formato y generaba un hallazgo, o porque escribían mal un formato o algo por el estilo y generaba un hallazgo. Pues esto no impactaba a la organización, o inclusive, de hecho, algunos colaboradores o compañeros de trabajo que son auditores, que son de profesión abogado, también antes de, digamos que una estructura mejorada del desarrollo de la redacción de hallazgos, incluían dentro de la redacción de hallazgos información que no era relevante, como el tema de sentencias y demás. Lo que hacía era confundir a la persona. Esto con la versión 2018 cambió. Ahorita se lo regalocamos, pero terminemos clase. Esto con la versión 2018 cambió porque básicamente aquí sí se evalúa el auditor y se busca que se genere una mejora continua, que esos hallazgos que no tienen impacto se eliminen del concepto del auditor, que esos hallazgos mal redactados, en donde básicamente nadie los entiende, se eliminen del concepto del auditor. Básicamente el auditor no debería dejar ningún tipo de hallazgo por un concepto como este. Para ello se nace el paso 7 o el numeral 7 de la norma, que nos dice, vamos a evaluar los auditores a través de los criterios que yo mismo establezca y basado en ello, pues precisamente vamos a generar una mejora continua en donde el auditor día a día se capacite, tenga mejores conocimientos y demás. Está bien, también era muy común encontrar o hallazgos en donde no se tenía el criterio claro. Por eso yo desde el principio le he sido muy, como muy
muy enfocado en algo. Ustedes deben ser muy enfocados en que los hallazgos deben tener un criterio. Lo que no está escrito, pues no está escrito y no se puede dejar como hallazgo. Yo no me puedo inventar algo que en la norma no está. Lo que yo les decía, ¿no? Es que entonces les puede un auditor pedir que tuvieran que implementar el comité cuando sea a nivel básico, pues la norma dice que no. No, que entonces tenían que adoptarlo mediante el COPAS. La norma nunca dice eso. Ah, bueno, entonces que para realizar las pruebas de idoneidad tiene que ser un profesional con licencia en investigación, perdón, con licencia en, como instructor de de la categoría. La norma no lo dice. O no existe una norma que lo diga. Por eso, los auditores debemos ser muy concretos en el criterio. Yo no me puedo dejar un hallazgo de algo que no existe, de algo que no existe. Por ejemplo, las mediciones ambientales. Una medición ambiental debe actualizarse cada año. Por ejemplo, digamos que ustedes van a hacer mediciones ambientales de ejercicio de seguridad y salud en el trabajo. Esas mediciones se deben modificar cada año. Sería lo ideal, pero la norma nunca dice que debe actualizarse. Se dice que se debe actualizar cuando exista un cambio significativo en el entorno laboral, ¿cierto? Se dice que se debe modificar o se debe actualizar cuando exista un cambio significativo en el entorno, en el entorno laboral. Hay editores que solicitan que no les tienen en cuenta eh, ese tipo de situaciones que porque no están actualizadas, la norma no dice que hay que actualizarla, ¿sí? Si hay un cambio significativo, pues sí debo actualizarla, de lo contrario no. Pasa igual, por ejemplo, con eh, otros factores dentro del plan estratégico, como yo les decía, bueno, el paso de investigación en la resolución dice que solo aplica al estándar de avanzado, pero recuerden que hay otras normas. Yo como auditor debo basarme única y exclusivamente en lo que está escrito, ¿ok? Y lo que está escrito me refiero, ¿conocen la pirámide de Keyser o de Kelser? ¿No han escuchado de la pirámide de Kelser? ¿No? Se habla de la jerarquía de las normas, algo así. Entonces dice, por ejemplo, que la norma de mayor jerarquía es la Constitución y que se encuentra al mismo nivel los tratados internacionales, que luego tenemos en segunda instancia las leyes y los decretos y emanadas por el Congreso. Luego tenemos resoluciones, ordenanzas, eh, las otras son, uy, pues se me escapa la palabra. Bueno, ordenanzas y, ay, se me escapó la palabra. Bueno, tenemos hasta el final una serie de datos, ¿verdad? Bueno, un segundo, por favor. Basado en esto, tenemos que tener claro que todo lo que está escrito, escrito está. Y no me puedo basar en ningún criterio que no esté escrito teniendo en cuenta la pirámide de Kelch. Lo que quiere decir que, uno, si dentro de mis procedimientos hay algo que va en contra de una ley de o una norma de jerarquía superior, se va a entender por no escrito, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y que hay otros principios como el de integración, la integración de las normas que nos puede acobijar, como es el caso de la 1401.
¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Para que tengan claro que nunca se puede, ni siquiera, bueno, ni se puede, ni ustedes deben dejarse quejar de incluir un hallazgo que no tenga un criterio claro. ¿Listo? Que no tenga un criterio claro. Voy a ser muy enfático en esto porque a veces nosotros dejamos que incluyan hallazgos que no tienen criterios que no, que son claros, o muchas veces ni siquiera tienen criterios. ¿Y qué pasa? Generamos un plan de mejoramiento bajo algo que no existe. Ahora bien, la GTC o la guía técnica establece 7 capítulos, de los cuales los 3 primeros son netamente informativos, y luego nos habla de los principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría, la realización de auditoría y la competencia y la evaluación de los auditores. Aquí voy a centrarme un poco en manifestar que la norma, como todos los sistemas de gestión, es configurable. ¿A qué? A toda organización dependiendo de sus necesidades. ¿Ok? Ya que la norma lo único que define son buenas prácticas, no más. Pregunta aquí, centrémonos acá en algo. Una empresa del nivel básico que cuenta con 2 personas dentro de su planta de personal administrativo y que tiene 11 conductores y más de 11 vehículos, digamos que 11 vehículos, pero en la parte administrativa solamente está el administrador, el secretario y el contador. Bueno, que así, 3 personas. El resto están subcontratados. Debido a esto, debe implementar, pues obviamente, los estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 en el nivel siguiente, que es de más de 10 hasta los 50. Listo, bien. Pero debe cumplir con el ejercicio de auditoría de la resolución 40595. Sin embargo, en la parte administrativa solamente cuenta con 3 cargos: gerente, auxiliar y el contador. Debido a esto, subcontratan a una persona para que realice el ejercicio de auditoría interna, de acuerdo pues al plan estratégico de seguridad vial y la resolución. Pregunto yo, ¿quién debe hacer el procedimiento para realizar la auditoría? ¿La organización o la persona a la cual contratamos? La organización. ¿Listo? Sí, claro, ¿cierto? Entonces, la entidad o la persona a la cual contratamos para realizar la auditoría se debe basar en el procedimiento que nosotros construimos, sí o no. Perfecto, listo. Hasta ahí, bien. Hasta ahí, bien. Listo. Démosla. Ahora bien, hasta ahí bien. Ahorita seguimos con la siguiente parte de la pregunta. Esto define unas buenas prácticas, por lo tanto, todas las organizaciones que tengan que implementar el plan estratégico deben definir inicialmente un procedimiento para realizar auditorías. ¿Listo? Perfecto. Ustedes, obviamente, cuando se certifiquen, no sé si ustedes se van a certificar con AP Plus. ¿Ustedes se van a certificar con AP Plus o se van a certificar solamente con SIL? Si se van a certificar con AP Plus y se van a certificar, bueno, el certificado que sea, el de auditor de SIL o el cualquiera, ustedes van a poder realizar auditorías internas, ¿ok? Lo que quiere decir que van a poder hacer de primera parte y de segunda parte.
que son a los proveedores. De tercera parte, pues tendrán que trabajar con una entidad certificadora para poderlo hacer. Y esta pues seguramente les va a solicitar que se certifiquen como auditores líderes, que es diferente. Bueno, hay un concepto que quiero que nunca olviden. Nunca lo vayan a olvidar. Ese concepto se denomina evidencia objetiva. Resulta que Fernando era auditor de una entidad. Fernando, eh, evaluando el procedimiento de la realización de los preoperacionales, identificó que la entidad no venía realizando los chequeos preoperacionales durante los últimos 3 meses en ninguno de sus vehículos. Por lo tanto, decidió adelantar o dejarlo como hallazgo, ¿ok? Porque pues estaba incumpliendo el paso de la resolución. Fernando le preguntó solamente al encargado de la realización de ese procedimiento si se estaba realizando o no. El encargado le dijo, no, no se viene haciendo durante los últimos 3 meses. Listo, hasta ahí llegó el ejercicio de análisis de Fernando. Fernando se fue y continuó realizando su ejercicio de auditoría. El día viernes, cuando se hizo el cierre o se estaba haciendo el cierre de la auditoría, Fernando trae como soporte documental el hallazgo, teniendo en cuenta que no se estaban adelantando los chequeos preoperacionales. En ese momento él decide notificar el hallazgo, o sea, hacerlo firmar del auditado. El auditado le dice, no, señor Fernando, qué pena con usted, me equivoqué. Yo sí los hice. Y aquí tengo todas el soporte de la realización de los chequeos preoperacionales. Pregunta yo, o pregunto yo, ¿ustedes dejarían el hallazgo estando en la posición de Fernando? ¿Sí o no? ¿Por qué no y por qué sí? Tiene el micrófono habilitado si quiere. ¿Por qué no o por qué sí? Yo creería, profe, que no lo podría dejar porque es que él no verificó los documentos. Él solamente le preguntó, o sea, no tenía todavía la evidencia objetiva, ¿no? Creería yo que no lo podría dejar. Mm, Bueno, Eh, primero no tenía una evidencia objetiva, él simplemente se basó correcto. en lo que dijo el auditado, no más. No indagó más y aparte no tomó fotografías, no dejó, por ejemplo, una prueba de apoyo, que es una entrevista firmada. Lo que hizo fue quedar mal, Instructor, porque y qué pena, y ahí, digamos, en el tema que estaba todavía en el proceso de la auditoría, todavía no ha hecho, había hecho un cierre de la auditoría. Pienso yo que todavía había chance de que el auditado pudiera mostrar esas evidencias. Pienso yo, sí, ¿no? claro, Ok, ¿listo? De eso se trata la evidencia objetiva. Ustedes no pueden dejar un hallazgo sin tener elementos contundentes que no generen duda razonable frente a la actividad desarrollada. ¿Listo? Su hallazgo debe estar suficientemente bien fundamentado para no permitir duda razonable frente a su labor.
Claro el concepto de evidencia objetiva. ¿Sí? Ahora, ya les hablé sobre criterio y pues requisito pues es algo que se encuentra establecido en la norma y que es obligatorio. Eh, Uy, espera que aquí me falta algo. Conclusión de auditoría. Ahora, bueno, las conclusiones de auditoría, ¿de dónde nacen? De los objetivos. Cuando ustedes se plantean dentro del, digamos que el ejercicio de planeación de la auditoría, unos objetivos frente a lo que quieren evaluar, las conclusiones que deben ir plasmadas en el informe deben enfocarse en responder los objetivos que ustedes programaron. ¿Listo? Para de contar. El hallazgo de la auditoría es el resultado de evaluar la evidencia frente al criterio. Y ahí puede salir un hallazgo, o bueno, una conformidad o una no conformidad. ¿Listo? O una conclusión. O pues una observación. Dentro del ejercicio, dentro del ciclo de auditoría, existen unos partícipes. Uno es el cliente de auditoría. ¿Quién es el cliente de auditoría? La persona que solicita la auditoría. ¿Quién solicita la auditoría en una organización? La alta dirección y las diferentes gerencias o dueños de procesos. ¿Ok? Se supone que en el ciclo de ejercicio de auditoría, dentro del primer momento del año o a finalizar el año pasado, el año anterior, alguien que se llama jefe de control interno o jefe o gerente de auditoría interna, mejor, se debe reunir con el respectivo cliente, en este caso, la gerencia y los dueños de procesos, los cuales deberán solicitar por escrito cuáles son sus necesidades de valoración. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, no, es que necesito que el plan estratégico me evalúe la contratación de conductores y me evalúe los procedimientos de capacitación porque estoy viendo que los conductores siguen cometiendo, digamos que infracciones a la norma. Listo. Eso lo hace el gerente de auditoría. Volvemos al caso de que les había comentado ahorita frente a quién desarrolla el procedimiento. Ya se había dicho que el procedimiento lo desarrolla la organización. Entonces, pregunto ahí, ¿quién dentro de una organización tan pequeña debe fungir como jefe de control interno? A, gerente. B, líder del diseño y la implementación. C, responsable del sistema de gestión. ¿Quién de esos tres cargos debe fungir en este caso como jefe de control interno? El líder, el responsable, ok, el líder, ¿cierto? El líder debe desarrollar, el fungir o realizar la actividad como si fuera el responsable del área de control interno para la construcción del plan de auditoría de plan estratégico. Si se va a hacer una auditoría integral o un grupo o un plan de auditoría, un programa de auditoría, perdón, un programa de auditoría general, entonces se debe hacer en compañía de el sistema de gestión. ¿Ok? No, ellos no van a auditar. Ellos lo que van a hacer es construir el programa de auditoría y establecer los criterios para nombrar los respectivos auditores. ¿Listo? Eso es todo. Cuando no existen, y esto lo digo, es cuando no existen dentro de la entidad
no existe el cargo de jefe de control interno o grupo de control interno o grupo de auditorías. De lo contrario, pues lo haría esa persona. En una entidad tan pequeña, pues debemos suplirlo con las necesidades y con lo que tenemos, y generalmente el líder debería realizar esa actividad. Ahora bien, se supone que el líder en un momento dado, cuando construye esa planificación, debe tener claro cuál va a ser los equipos auditores. ¿Ok? Los equipos auditores. ¿Por qué? Porque yo puedo ser auditor de plan estratégico de seguridad vial. Sí, pero puede que yo no conozca frente a mecánica y no sepa cómo voy a auditar el programa o el plan de mantenimiento de vehículos y de maquinaria. Entonces, ahí es donde yo debo buscar dentro de mi equipo auditor el auditor idóneo para que desarrolle esa actividad y dentro de ese equipo auditor nombrar el respectivo líder de esa auditoría. También vamos a tener una figura que se va a llamar el observador. El observador es aquel, digamos que es auditor nuevo, que ingresa a la organización y que simplemente observa, pero no tiene voz ni voto. Solamente se encarga de observar para aprender. Y tenemos una figura muy importante que se denomina, aunque no lo tengo aquí escrito, pero se denomina el experto técnico. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga un equipo auditor o contrate un equipo auditor muy bien fortalecido, con una experiencia en auditoría específica, 10 años y demás, pero no conozca mecánica, por ejemplo. Entonces requiero de un experto técnico, por ejemplo. Contratan a Connie como auditora y pues con su equipo. Connie no tiene conocimiento sobre mecánica y aún así resulta que le corresponde auditar el plan de mantenimiento de la organización, de los vehículos. En ese ejercicio de auditaje, dentro de ese plan, evalúa que para un vehículo de referencia Renault Zoe ZOE se le ha cambiado el cardán y se le ha cambiado el tanque del combustible. Pregunto yo, ¿hasta ahí hay hallazgo o no hay hallazgo? Es un Renault Zoe que se le cambió con factura el cardán y se le cambió el tanque de combustible. ¿Hay hallazgo o no hay hallazgo? O bueno, ahí sería, ahí habría alguna novedad ahí o no. ¿No? Listo. Entonces ustedes dicen que no. Listo. Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. Este es el Renault Zoe. ¿Lo conocían? Sí. Bueno, pues el Renault Zoe tiene una característica específica. Primero, que es eléctrico, ¿cierto? Y le cambiaron el tanque del combustible. Ahora bien, vamos a mirar algo acá.
Este es el cardano o un diferencial que generalmente se encuentra en los camiones. Este es como más o menos esto. Este es el cardano que se encuentra en los camiones. El Renault Zoe, ¿vieron el cardán? En Renault Zoe, ¿creen que tiene cardán? Ah, no. No tiene, ¿cierto? Resulta que por eso, si ustedes, a pesar de que son especialistas en la materia de seguridad, de seguridad vial, conocen y por experiencia han implementado varios planes estratégicos, pues no lo sabemos todas. Por eso se necesita de vez en cuando el experto técnico que nos apoye en ese ejercicio. ¿Para qué? Para resolver esas dudas, porque pues yo sé que muchos dijeron, no, no hay hallazgo. Ah, listo, no hay hallazgo. Pero ustedes se imaginan donde realizada un ejercicio de auditoría, la Contraloría les pida a ustedes los papeles de trabajo y entre los papeles de trabajo suyos estén que se auditó el mantenimiento realizado de ese vehículo y usted omitió porque tenía de ciertas maneras falencias en el conocimiento. Ahí puede haber una responsabilidad suya como auditor. Entonces, cuando usted tenga una duda, cuando usted crea que realmente no conoce alguna parte de la norma o demás y que le hace falta algún conocimiento, contraten un experto técnico para que los apoye. Es la mejor manera de blindarnos en el ejercicio de auditoría, porque yo soy auditor, sí, pero yo no me las sé todas y tampoco estoy obligado a sabérmelas todas. ¿Alguien quiere agregar algo? Tienen los micrófonos habilitados por si quiere alguien agregar algo. María, no le escucho, María. Y miren, se los digo con cariño porque a mí me pasó. Y se los digo con mucho cariño porque me pasó auditando un parque automotor en la parte de mantenimiento de vehículos. Me pasó lo del Cardano, pero me pasó no fue con un Renault Zoe, sino me pasó fue con un Aveo. Y menos mal que con nosotros había un ingeniero mecánico y me dijo, oiga, mire, los Aveos no tienen Cardano. Y yo no tenía conocimiento, yo simplemente, miren, sí, claro. Y pues, la verdad, si no me hubiera hecho el ingeniero mecánico, yo hubiera dejado el hallazgo. No hubiera dejado el hallazgo. Connie, señora, la escucho. Profe, cuando van estos, por ejemplo, en el caso del experto técnico, dentro de la auditoría, en el informe, ¿se refiere eso por parte del auditor? ¿Refiere que estuvo apoyada la auditoría por un Sí, experto claro. técnico? Ah, ok. Y eso, bueno, el plan de auditoría lo hace el auditor, ¿cierto? Claro, el auditor es el que toma la decisión, pero el experto técnico nos apoya. Sí, pero digamos que en qué parte del, o sea, bueno, en el informe al final ¿en qué parte se coloca el experto técnico? En el Al informe, principio, no, al principio en el plan de auditoría y en el informe o en el oficio notificando la auditoría se en el establece, cierre, o sea, en el ellos se informe notifican. cierre de la auditoría y en el plan de auditoría, ¿sí? Ujú, sí, en la apertura, cuando hacen la apertura Sí. perdón, el informe donde notifican la realización de la auditoría y cuándo se va a realizar y demás, se establece que va a asistir cierto equipo auditor
que va a ser conformado por tales y tales personas. Y ahí se nombra el experto técnico y demás. Ah, listo, perfecto. Ok, ¿Mm? gracias. Ujú. Eduardo, Profesor, habla María Verena. hola Buenas María. tardes. Sí, buenas tardes, ¿no? Entonces sería como también una buena práctica dentro del procedimiento de auditorías colocar el perfil tanto del auditor interno como del experto técnico, ¿cierto? Bien, Como para que quede plasmado que el experto técnico tiene que cumplir con el perfil, está explícito que debe ser el técnico, ¿cierto? claro, Y sí. además de colocarlo en el plan de auditoría, también lo colocaría en el informe. ¿Por qué? Porque el experto técnico me va a emitir un concepto. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy administradora de empresa, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Yo conduzco. Pero de pronto en la parte de mecánica no tengo como toda la experticia para auditar un parque, una empresa de transporte que tenga un parque automotor, un gran parque automotor. Entonces ahí sí nos toca contratar el experto técnico y definirle cuál va a ser su perfil. ¿Es así, cierto? Señor, eso depende de la auditoría. Ujú. ¿Listo? Profe, profe, Señor. Sí, señor, sí, lo escucho. importante la aclaración que usted hizo con respecto de que uno como auditor debe de apoyarse de personas expertas en un área específica, ya que el auditor no lo sabe todo. Y hay muchos auditores que caen en, podríamos decir, en ese abismo de creer que lo saben todo o lo pueden saber todo y pueden cometer errores en una auditoría que puede ser muy perjudicial para la empresa y también él como auditor, pues pudiera caer, ¿verdad? En lo que uno dice, en una trampa que pudiera poner en juicio su honestidad y su integridad. O sea que estoy aclarando de que sería importante uno apoyarse siempre de una persona experta para hacer este tipo de auditorías. Listo, señores. Connie, ¿vas a decir algo más? Pregunta, si el vehículo de carga tiene un problema de mecánica, usted dijo que se debe contratar un mecánico. Sí, yo prefiero que contrate un mecánico porque usted tiene otro rol y posiblemente usted, pues obviamente si sabe y si lo van a contratar o lo que lo contraten a usted como mecánico adicional de su cargo en peso de su cargo realizado. Listo. ¿Alguien más? No, profe. Profe, Profe, ¿Quién? diga, bueno. Listo. Bueno, sigamos. profe. Sí, bueno, profe. Sí, señor, ¿lo escuchó? Kelvin, ¿cómo Buenas está? noches, profe. Estamos bien. Por eso, cuando se hace una auditoría, hay que, primero, como siempre se ha dicho, hacerlo con mucha precaución, o como siempre usted lo ha dicho, y determinación. Por ejemplo, cuando se hace una auditoría, en muchos casos, la persona en una entrevista o algo que se esté auditando habla mentira para ocultar alguna evidencia o para ocultar algún hallazgo. Por ejemplo, me pasó un caso de, de una investigación, me pasó un incidente. Primero fue escrito cuando me examinaron, que me dijeron, mira, ¿qué fue lo que pasó? Escríbeme lo que pasó aquí. Yo dije tal como me pasó. Incluso tiré esta foto al vehículo, que fue un deslizamiento y para no tener un accidente más grave, pues choqué una berma de seguridad y ahí el vehículo frenó. Eh, fue, un, fue algo pues, que el ambiente había cambiado, estaba lloviendo, el suelo estaba mojado y el vehículo se deslizó. Y para no tener que estar forcejeando mucho con el guía, pues lo tiré una berma de seguridad y el vehículo se paró. Pues ok, eso mismo dije en el expediente que me estaban haciendo escritamente. Luego ellos abrieron la investigación, no cerró ahí, la investigación se quedó abierta. Con la foto que yo tiré y con la investigación que hicieron, vieron el lodo entre la goma, entre la llanta, miraron que yo no tenía visión prueba de alcohol, ni droga y todo lo demás. Vieron que yo no tenía ni alcohol ni droga y que estaba todo bien, la cámara de seguridad del vehículo, vieron que yo estaba manejando normal, mi velocidad fue una velocidad prudente
Y en el hallazgo encontraron de que no había nada fuera de lo normal en mí. Y bueno, la investigación, después que lo abrieron, pues se cerró. Y dije, no, está bien, mira, lo que esto pasó fue, pues, el suelo estaba lloviendo, suelo rebaladizo, y fue un acto de climático. Ok, fue por el clima, ya, se cerró. Pero si yo digo que no, que fue problema mecánico, el vehículo no tiene ningún problema mecánico, los frenos estaban bien, todo estaba bien en el hallazgo. Si digo que fue una goma que se explotó, no hay goma explotada. Entonces, si yo trato de hablar mentira para ocultar, sea que yo tenga alcohol o no tenga alcohol, o sea que tenga droga o no tenga droga, para ocultar algo en mí o para ocultar cosas, entonces el expediente, cuando todo se investigue y se vea de que usted está hablando mentira, pues usted va a tener un problema grave en la empresa. Puede ser despedido o puede ser, bueno, lo más grave fue ser despedido. Y posiblemente no entrar más a la empresa, ya bloqueado. Entonces, por eso, bueno, una auditoría, cuando se hace una auditoría, se hable la verdad. ¿Por qué? Porque si la auditoría usted viene y hace algo por ocultarle algo a la empresa que no está cumpliendo, algunas reglas, o al empleado, o al conjunto de la organización, para venir a cubrir a fulanito, y usted mismo se embroma, pues ahí mismo quedó. ¿Por qué? Porque en el hallazgo, cuando eso se abra, que se haga la investigación, pues usted va a ver que usted ocultó evidencia y posiblemente le quiten a su carnet y no pueda hacer ya, no puede ya cumplir más con su trabajo y hasta lo fichen ya como un auditor fraudulento. Entonces, por eso, bueno, en una auditoría, si se encuentra algo mal, o no así mismo mal, aunque se embrome quien se embrome, o se arregle, porque por eso son la auditoría. Eso quería aportar. Gracias, Jaime. Gracias. Bueno, hay dos elementos importantes dentro de el ejercicio de auditoría, dos documentos realmente importantes dentro del ejercicio de auditoría. Uno, el programa de auditoría y otro, el plan de auditoría. Básicamente, el programa de auditoría es el resultado de toda la información plasmada o recolectada, perdón, por el gerente de auditoría, va por las necesidades que tienen de necesidad de auditoría, ¿ok? O sea, es básicamente recolectar la información que de las auditorías que se van a realizar durante un año, ya sean auditorías obligatorias, o sea, las que son por ley o las que son por norma, y las específicas, que son las que ordenan cada uno de los líderes o dueños de procesos y la gerencia. Y convertirlas en un cronograma en donde se planifica en un periodo de tiempo cuándo se van a realizar cada una de esas auditorías. ¿Ok? Entonces, básicamente, el programa de auditoría es el cronograma de todas las auditorías que se van a realizar a lo largo de un periodo de tiempo, que generalmente son un año. Y el plan de auditoría establece el cronograma de lo que se va a hacer en cada una de esas auditorías programadas dentro del plan, dentro del programa. El programa es el conjunto general de todas las auditorías, el cronograma de todas las auditorías, y el plan es el cronograma de cada auditoría específica. ¿Listo? Señores, tomémonos 10 minuticos de descanso, ¿vale? 6:20 nos vemos aquí. Vámonos 10 minuticos nomás Eh, para y- continuar. Instructor Juan, una pregunta. Esa información de la ISO 19011, ¿eso está en en la que nos Sí, enviaron? Porque no lo encontré, lo he buscado y nada, no sé. Hay una información que de pronto que usted mostró en las capacitaciones anteriores que no la encontré. No sé si, espérenme, yo lo busco acá y le muestro de una vez. sí, sí es tan amable, qué pena ahí la interrupción. Y ya, denme un momentico, entonces ya le busco. Sí, estoy buscando la norma y bueno, otros detalles que la quiero contextualizar más a profundidad, pero no. Ay, no le aparece. Entonces, véngame de una vez, lo voy a agregar.
No está, espérese, lo voy a agregar de una vez entonces. Porque yo tengo aquí, perdón, no recuerdo si en la clase 6, no. En el documento que dice unidad 5. Aquí está. En el documento que dice unidad 5. Aquí está. Aquí están los documentos de apoyo. ¿Listo? Unidad 5, ahí está. ¿Listo? Aquí está la información. Ahora que terminen les comparto. Por ahora regresamos en 10 minutos, 7 y 6 y 20 y 21. Ya les comparto el enlace. Listo, señores, sigamos. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar algo claro. A ustedes algo pronto han escuchado algo que se llama Código de Ética del Auditor. ¿Sí? ¿Lo han escuchado por Sí. ahí? ¿Sí? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es ese documento? ¿Qué es, digamos que, ese documento? El Código de Ética Auditor es digamos que un compendio de buenas prácticas que deben cumplir los auditores para desarrollar su labor. ¿Ok? Entre ellos se encuentran los principios de auditoría que se encuentran en el capítulo 4. Aquí nos deja claro que el auditor debe cumplir con unas características para poder desarrollar su labor como evaluador. Una de ellas es el enfoque basado en riesgos. Como yo les dije, el enfoque basado en riesgos es que debe apoyar a la identificación de nuevos riesgos en la organización. ¿Ok? Con cada no conformidad que identifique o con cada situación que identifique, debe apoyar a la construcción de un nuevo riesgo en la organización. Por eso yo les decía a ustedes, es casi imposible que una entidad identifique al 100% sus riesgos porque pueden existir riesgos que ni siquiera los conoce. Para eso es el ejercicio de auditoría, para identificar nuevos riesgos potenciales que pueden afectar su ejercicio o su modelo de negocio. Ese es el trabajo que tiene el auditor, para apoyar a generar valor o generar valor realmente a la organización. 2, enfoque basado en evidencias. Todo lo que se audite que debe tener o todo lo que se considere no conformidad debe tener evidencia y no puede ser una evidencia que genere duda razonable. Como, digamos que consejo, si hay algún momento en el que usted tenga duda de si una actividad es o no es hallazgo, por favor, no lo deje. No lo deje como hallazgo. ¿Ok? Por ejemplo, usted está evaluando cierto procedimiento y la norma es ambigua y se presta para interpretaciones y usted también tiene dudas, no deje eso como hallazgo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es generarle o transferir esas dudas a la organización y va a invertir necesariamente recursos en realizar un plan de trabajo para mitigar o para evitar que vuelva a ocurrir esa no conformidad de algo que ni siquiera se sabe si es o no es hallazgo. Entonces, si en algún momento
usted tiene duda frente al marco normativo que debe aplicar y esa duda está relacionada con un hallazgo y usted considera que no debe ser hallazgo, no lo deje. 3, independencia. Todo auditor debe ser independiente. Esto hace referencia a que usted no solamente no debe depender de la no debe depender, perdón, de un dueño de proceso, sino directamente de la alta gerencia o directamente del órgano de gobierno, para que así tenga autonomía y no tenga dependencia de un miembro de la organización al cual le podría generar una no conformidad. Eso también aplica para algunos eventos personales, como son los famosos, esto se le llama conflictos de interés. Los famosos conflictos de interés. Esto también genera falta de independencia. Por ejemplo, Gloria está auditando un ejercicio o va a auditar o la nombraron como auditora para evaluar un numeral de la norma. Pero resulta que el auditado, dueño de ese proceso, tiene una relación con ella. Esta situación genera un conflicto de interés y puede sesgar su independencia. Ahora bien, puede pasar con otro caso. Por ejemplo, que un auditor haya sido nombrado para realizar la verificación de cierto numeral, pero resulta que el auditado es una persona que le debe dinero al auditor. Esto también sesga las respuestas o la visión que pueda tener este auditor. Yo les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a auditar a una persona con la cual tienen diferencias marcadas? Y digamos que tienen problemas personales, ¿estarían dispuestos a auditarlos? ¿Deberían auditarlos o deberían declararse impedidos para no viciar este ejercicio? Es mejor declararse impedido en este caso. ¿Por qué? Porque si usted evalúa a esa persona le va a decir, no, pero es que ese auditor se pegó de todo lo que había porque yo tengo problemas con él, ¿cierto? Entonces, quedaría mal usted. Ahora bien, si usted no le deja hallazgos, entonces va a decir, no, es que esa persona, siendo auditor, no le dejó hallazgos porque le tiene miedo porque es enemigo. ¿Listo? Esto necesariamente hace que nosotros debemos tener claro si puede dañar la parte reputacional, su credibilidad. Entonces, si usted tiene un conflicto de interés que afecte su independencia, declárese impedido. Confidencialidad, otro principio de auditoría. ¿Quién es el único que debe conocer los resultados de la auditoría? Si ustedes están siendo contratados como auditores líderes, El que ¿quién es contrata la auditoría. el cliente de auditoría? En ese caso puede ser la alta gerencia, el cliente de auditoría. Es el único. Por lo tanto, de su parte no puede salir ante ningún miembro de la organización información de lo que usted está evaluando.
ninguna parte. Solamente la alta gerencia y se debe enterar de manera formal a través del informe. Pare de contar. Y hasta ahí llega su trabajo. Cierra usted esa auditoría y se olvidó de lo que pasó. No se puede informar situaciones ajenas. ¿Listo? Debido cuidado profesional. ¿A ustedes les podrían dejar un hallazgo por la resolución 1565 en este momento? Si a ustedes les estamos dictando el plan estratégico de seguridad vial y quieren dejar un hallazgo por la 1565, ¿sería viable ese hallazgo? Por un paso o por digamos que un artículo de la resolución 1565, ¿sería viable? No, porque esa resolución ya fue derogada, ¿cierto? Eso se trata del debido cuidado profesional. Nosotros como auditores debemos tener mucho cuidado en los conceptos que vamos a auditar y en las normas que vamos a auditar. Aunque con las resoluciones, leyes y emitidas es un poco más fácil, digámoslo así. En temas de procedimientos debemos tener mucho cuidado. Porque si usted es un auditor contratado de manera externa para auditar el plan estratégico de seguridad vial, debe solicitar el procedimiento con la versión más actualizada. No se vaya a un procedimiento que fue modificado con cientos de versiones. Y esto, pues con la norma, pues obviamente, posiblemente usted sea más fácil porque usted va a encontrar la norma actual en la página del Senado, ¿no? O en la página de la superintendencia, también encuentran temas de normatividad. Pero cuando hablamos de procedimientos internos, ahí es donde posiblemente tengamos falencias. ¿Por qué? Porque como yo no trabajo directamente con la organización, yo simplemente soy subcontratado para realizar una auditoría, entonces debo solicitar información, entre ella los procedimientos más actualizados. Ahí está el debido cuidado profesional. En auditar con las normas actuales, y a normas me refiero leyes, decretos, resoluciones, procedimientos, manuales actualizados. ¿Listo? No vale la pena auditar, y esto tengan cuidado porque muchas veces nos pasa que nosotros por no solicitarlo por escrito, descargamos el procedimiento del internet, de Google. Y resulta que ese procedimiento es del año 2000 y ya han pasado 25 años y comienzo a auditar con ese procedimiento del año 2000. Lo que hago es el oso, pierdo credibilidad. Entonces, quiere decir que el auditor en su ejercicio de planificación no realizó un debido cuidado profesional. Ahora bien, otro concepto, presentación imparcial. Independientemente de lo que encontremos en los ejercicios de auditoría, debemos ser imparciales e íntegros y tratar de expresar lo que hemos identificado de la manera más imparcial posible, aunque esto pueda llegar a afectar a un tercero. ¿Qué me refiero? En algunos momentos, ustedes van a encontrar pues, un ejercicio de auditoría, en donde van a encontrar ciertas novedades realizadas por sus colaboradores. O bueno, un proceso que tiene unas falencias y un audito, un hallazgo. Entonces, seguramente, allí van a encontrar que esa persona
le dice, ese auditado le dice a usted, venga, realmente, si usted deja ese hallazgo, me puede costar el trabajo. Me puede costar el trabajo. Lo que hace que usted pueda o tenga un sesgo y posiblemente no sea imparcial a la hora de presentar sus hallazgos. Tenga mucho cuidado con eso porque eso puede pasar. Eso puede pasar que ustedes estén auditando y algunos jefes, de hecho, eh, consideran que la persona que exista un hallazgo, con que exista un hallazgo, es porque la entidad está haciendo las cosas mal o porque el funcionario está haciendo las cosas mal. Y en realidad no, no es así. Es una oportunidad de mejora que debemos tener en cuenta y que por lo tanto debemos aprovecharla para generar una mejora continua que se encuentra relacionado con mis procesos. Pero hay algunos jefes que consideran que un hallazgo es sinónimo de que se están haciendo las cosas mal. Profesor, Señora, eh, digamos en las auditorías, muchas veces nosotros deberíamos agradecer cuando se hacen las auditorías, porque realmente nos ayudan a ver cuáles son las falencias del proceso que estamos realizando. A veces vemos el auditor como el enemigo que de pronto viene a descubrir cosas y que va a ser terrible y se presentan los casos que usted está diciendo en este momento. Pero yo pensaría que tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque realmente las auditorías nos ayudan a encontrar lo que nosotros o la empresa no está viendo, ¿cierto? Entonces es la forma de uno mejorar y crear nuevos procesos y que la empresa pueda pues ir logrando todo lo que realmente quiere complementar de acuerdo a su labor. Entonces, lo digo porque pues a mí me tocaban muchas auditorías y a veces al comienzo la empresa no estaba acostumbrada y las personas se sentían que se estaban señalizando hasta que entienden que no es la persona la que se audita, sino el proceso. Entonces, cuando ya se entra en como en ese rol, ya se ve la auditoría como una ganancia, no como algo que pueda causar daño a la empresa. Gracias. así es, así es. Bueno, con Profesor, esto, señor, también aportar de que podemos cometer nosotros errores como auditores o como auditor, haciéndole entender que es algo personal. O sea, hay personas muchas veces que se toman eso muy, muy a pecho. Entonces, en la actitud con la cual nosotros abordamos los colaboradores y abordamos los procesos, se pudiera entender de que es algo personal cuando dejamos de ser objetivos y creemos que estamos por encima de todo y que todo lo sabemos y que yo soy el que sé y tú vas a ver que te voy a encontrar de todo. Entonces, muchas veces hasta haciendo un comentario fuera de lugar, podemos estar viciando la visión de la auditoría. suele pasar también, eso suele pasar mucho, o sea, que mis colaboradores no sean muy sesgados, o sea, hagan la realización de la actividad, pero pues no se consideren que la actividad que están desarrollando no es la adecuada o crean que se saben todas y pues realmente es un problema de muchos auditores, ¿no? Eh, la percepción que tienen es un poco inadecuada y por lo tanto, pues se podría decir que, que pueden afectar a la organización con esa percepción. Bueno, vamos a ver.
Ahora vamos a tocar el paso 5, o el numeral 5, que nos habla del famoso programa de auditoría. ¿Qué es el programa de auditoría? Como ya les había dicho, el programa anual de auditoría es un elemento, un documento que recolecta la información de la planificación de todo lo que se realiza durante una vigencia. De todo lo que se realiza durante una vigencia. Lo que permite que las entidades tengan claro, básicamente, que basado en ese ejercicio, debemos mejorar. Ese programa de auditoría, lo están viendo en pantalla, es un documento que recoge buenas prácticas para planificar las auditorías. Lo que permite, básicamente, es distribuir cuándo se van a hacer las auditorías en una entidad. Por lo cual, es importante tener claro, por ejemplo, cuál es el objeto de auditar. ¿Cuál es el objeto de auditar? Para ustedes, ¿cuál es el objeto o el objetivo de realizar auditorías a un plan estratégico o una norma del sistema de gestión? ¿Cuál para ustedes sería ese objetivo? Eduardo, tienes el micrófono habilitado. Eh, pues primeramente el objetivo de una auditoría pues es, digamos, evaluar, digamos, el proceso de gestión de un sistema, digamos, para verificar el cumplimiento de ciertos requisitos y en cuanto a sus servicios o productos. Y enfocado en la seguridad vial, pues en el tema del cumplimiento normativo, si lo vamos a la resolución actual, pienso yo. Ese es el objetivo. ¿Sí? El Digamos, objetivo siempre va a ser verificar el grado de conformidad de los requisitos de la norma que vamos a evaluar, sea la que sea. Si vamos a evaluar el plan estratégico, pues mirar el grado de conformidad de los requisitos de la norma de la resolución 40595. Si vamos a auditar 39001, pues verificar el grado de cumplimiento de la norma, la resolución 40595, y así por el estilo. Ese es el objetivo de auditar, verificar el grado de cumplimiento y determinar posiblemente posibilidades de mejora del sistema de gestión. Verificar también, por ejemplo, el tema de cumplimiento legal también, entre otros. Digamos que esos son como los objetivos generales. Ahora bien, todo programa de auditoría tiene un alcance. Y el alcance está relacionado con los procesos que van a auditar, el sistema que se va a auditar, los lugares que se van a auditar y el periodo o los periodos que van a auditar. Importantísimo los periodos. ¿Por qué? Porque resulta que si usted no tiene delimitado desde el principio con el programa qué es lo que se va a auditar, usted se podría convertir en un auditor de toda la historia de la empresa. Y esto es humanamente imposible hasta el momento. Por lo cual usted debe delimitar qué periodos va a evaluar. Generalmente se delimitan en los años, el año presente y el año anterior. ¿Ok? Ese alcance se evalúa, se establece este punto. Sobre todo porque se le da los parámetros para que cada plan de auditoría que se desprenda de este programa tenga claro cuáles son los planes que va a auditar. ¿Listo? Tenga claro cuáles van a ser los planes que van a auditar. Ahora, resulta y acontece que también de este programa nace
una planificación. Y esta planificación es básicamente saber con qué equipo se cuenta para realizar la auditoría. Entonces aquí, una vez teniendo en cuenta cuál es el alcance, cuál es ese ejercicio, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, debemos iniciar un proceso en donde se logre determinar cuáles son estos miembros o estos equipos auditores y la especialidad de cada equipo. Aquí se identifica quién va a ser el líder por cada equipo, quiénes van a ser los auditores, quiénes van a ser los expertos técnicos si es que es necesario y los observadores si lo necesitan o si lo requieren. Una vez identificados los equipos y su especialidad, se construye el cronograma de todas las auditorías que se van a realizar. Se coloca el criterio o la norma que se va a auditar y posiblemente el numeral. Se coloca el nombre del equipo auditor. Equipo auditor A, B y C, cualquiera de que sea. Se colocan el mes que se va a realizar la auditoría. Posiblemente también se puede colocar las fechas o las semanas. Las fechas que comprenden la auditoría. Posterior a ello, se evalúan los riesgos de realizar esta auditoría, de realizar este programa de auditoría. Riesgos que tienen que ver con la planeación, con los recursos, con una falla en la selección del equipo auditor, con implementación de algún programa o planes de trabajo, con los registros, con el monitoreo, entre otros. Miren, cuando pasó lo del COVID, en el año 2020, nosotros se nos presentó un riesgo del equipo auditor en el que yo trabajaba, con el que yo trabajo. Resulta que las auditorías, en su mayoría, o si no el 100%, se hacían presenciales. Se hacían de manera presencial. No había auditorías virtuales y remotamente asistidas. ¿Saben la diferencia entre auditoría virtual y auditoría remotamente asistida? ¿Conocen la diferencia? ¿Saben qué son esos términos? No, bueno, entonces les cuento. Las virtuales son las que no requieren la intervención de un tercero para realizar la auditoría. O sea, las que hacemos netamente a los programas o los sistemas de información, sin la intervención de un auditado. Y las remotamente asistidas son las que podemos realizar con ayuda de sistemas como el Zoom o de plataformas de streaming como el Zoom o como Meet o como Teams. ¿Ok? Entonces, una solamente virtual. La virtual son las que única y exclusivamente se realizan a los sistemas de información sin intervención de un tercero. Y las otras son las que se utilizan medios como este para poder interactuar de manera virtual, de manera
a través de plataformas de videoconferencia. ¿Listo? Entonces, volviendo al caso, en ese momento, en el 2020, se materializó el riesgo del COVID. No pudimos adelantar el programa de auditoría. ¿Qué pasó? Se nos retrasó. Al retrasarnos, tuvimos que realizar una actividad de mejora e implementar estos dos tipos de auditoría: auditorías virtuales y auditorías remotamente asistidas, para poder gestionar estas situaciones o este riesgo. Ahora bien, toda actividad que se desarrolle tiene unos recursos, que es para los que necesitamos para desarrollar este programa. Pueden ser recursos como viáticos, como pasajes, como capacitaciones para el equipo auditor, entre otros. Ahora, una vez se desarrolle ese ejercicio o se libere este documento, el auditor líder debe proceder a notificar cada una de las auditorías que le corresponde. ¿Cómo lo notifica? Mediante oficio, anexando el plan de auditoría. ¿Están viendo el plan de auditoría en pantalla? Sí, señor. Ese plan de auditoría debe contener, pues, el objetivo de la auditoría, para qué se va a auditar o qué se va a auditar, cuál va a ser el alcance, procesos, criterio, fechas y demás. Perdón, procesos, fechas y demás. ¿Qué se va a hacer día a día? Un cronograma. ¿Qué se va a hacer día a día? ¿Qué actividad se va a realizar o qué proceso se va a auditar? ¿Qué actividad se va a realizar? ¿Quién va a ser el auditor? ¿Y qué va a ser o el auditado? Básicamente, este plan de auditoría notifica al dueño de proceso qué es lo que se va a hacer durante cada vigencia, durante cada ejercicio. Con este plan de auditoría se notifican a los auditores y se notifican a los dueños de procesos de cuándo se va a realizar el ejercicio. Ahora bien, un pequeño break aquí. ¿Por qué? Resulta, déjenme ver acá, ay, no lo tengo acá, que después de ello, déjenme aquí, después de estos puntos, cada auditor debe ser responsable de construir algo que muchos de ustedes deben conocer y que deben familiarizarse: el o su lista de chequeo. Su lista de chequeo. Las listas de chequeo las hace cada auditor, dependiendo el procedimiento que le toque auditar. Las listas de chequeo no las van a, ustedes van a encontrar algunas generales, ¿verdad? Pero las listas de chequeo deben ser adaptadas a cada auditoría, porque es la manera en que se evidencia que el auditor planificó de manera adecuada su auditoría, estableciendo la actividad o qué actividad va a realizar, cuáles fueron los resultados de esa actividad y si es o no conformidad. Dependiendo el procedimiento de la norma o la guía o el numeral que le corresponda auditar, usted debe sentarse en un periodo prudente, tal vez 15, 20 días, a construir esa lista de chequeo, por lo cual usted debe solicitar manuales, guías y demás documentos que sean necesarios para su auditoría. Adicional a ello, pues la norma, ¿no? Adicional a ello, pues la norma.
o en este caso, ley, decreto o resolución o lo que tenga que evaluar. Una vez usted construye este ejercicio, esa lista de chequeo, usted ya está listo para algo que se llama la reunión de apertura. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Sí, profe, una pregunta. Sí. Dentro de esta lista de chequeo y estos documentos que se solicita a, digamos, a la compañía o al que vamos a auditar o al proceso que vamos a auditar, esto se debe hacer una pre-reunión para poder establecer qué documentos son visibles y no visibles. ¿Me hago entender? ¿Cómo así? ¿Visibles o no visibles? O sea, que digamos algo, es que alguna vez se presentó yo todavía no era ni siquiera estudiante de estos temas, que llegó una auditoría a una empresa X y cuando la fueron a establecer ya habían pasado una lista de chequeo y digamos un ejemplo, eh, requisitos para el perfil de conductor, ¿sí? Y dijeron, esos documentos son reserva del sumario de la empresa y por información no los podemos mostrar. Por eso pregunto, o sea, me genera esa curiosidad porque pues hay No. veces que en esa Usted va a auditoría. auditar. Si usted va a auditar algo, debe tener acceso a toda la información. Si no, no puede auditar. Si no, no Ok, puede auditar. Tiene que tener acceso a toda la información, procedimientos y manuales. Que si son de reserva, pues entonces simplemente para eso existen los formatos de confidencialidad. Entonces, si son de reserva y demás, pues los formatos de confidencialidad. Igual yo estoy cumpliendo con el código de ética en relación a que yo simplemente eh, debo guardar confidencialidad de lo que observo. Entonces, no es lógico que a mí me estén ocultando información porque básicamente estarían sesgando mi evaluación. No puede ser. ¿Listo? Ahora, una vez, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Todos tienen el micrófono habilitado por si quieren participar. ¿No? Listo. Siguiente. Una vez usted ya tenga planificada su auditoría, usted ya está listo para ir a la reunión de apertura. En esa reunión de apertura es donde se confirman los acuerdos que se encuentran plasmados en el plan de auditoría. Entonces, aquí en la reunión de apertura es donde el líder de auditoría presenta al equipo auditor, informa cuál es el objetivo o los objetivos de la auditoría, establece el alcance de la auditoría, cuáles van a ser los criterios que van a utilizar para evaluar y posteriormente a ello confirma si el plan de auditoría, que es este documento que les acabo de mostrar, perdón, lo cerré. Bueno, el plan de auditoría se puede cumplir al 100% o no. ¿Por qué? Porque algunos momentos, por circunstancias ajenas a nuestra labor, no se puede cumplir con el 100% del plan de auditoría. ¿Por qué? Porque seguramente se va a decir que no, es que yo no puedo realizar la auditoría o no puedo estar en la auditoría porque pues ese día tengo cita médica. Entonces se debe reprogramar. Ahí es donde se verifica si ese cronograma llamado plan de auditoría se puede o no se puede hacer. ¿Ok? Aquí en esa reunión deben participar
los miembros del equipo auditor, el dueño de proceso junto con su equipo de trabajo. Entonces, si se va a auditar el grupo de talento humano en temas de plan estratégico de seguridad vial, debe estar todo el equipo. ¿Ok? Para que ellos se enteren qué es lo que van a auditar, cuáles van a ser los objetivos y demás. ¿Listo? Ese es el ejercicio inicial de auditoría. Ahora bien, una vez se cierre esta apertura, se deberá proceder a realizar la actividad en campo. Ustedes tienen 3 metodologías para realizar esta actividad. Una, entrevistas, observación o revisión documental. Cualquiera de las 3 metodologías que ustedes tomen, por favor, guarden evidencia. Si es una entrevista, por escrito. Si son observaciones, fotografías. Y si es revisión documental, pantallazos o fotografías de todo y más si resultado de esa evaluación va a quedar una no conformidad. Con más vera, debe guardar evidencias. Que usted lo va a entrevistar, listo. Ahí en esa entrevista debe quedar por escrita y firmada por el auditor, o grabada y firmada, en donde esa persona autorice que se grabó y demás, pero debe quedar plasmada de alguna manera esa evidencia. Que usted observó, listo, está recorriendo las instalaciones para mirar cómo se está cumpliendo con el tema del mantenimiento de los vehículos y observó que no se están, por ejemplo, cumpliendo con el tema de gestión ambiental en cuanto a la destinación final de los elementos. Fotografías. Que revisó documentos o sistemas de información, encontró que se encuentran desactualizados durante el último año. Pantallazos que garanticen que usted sí encontró esa no conformidad. ¿Claro? ¿Claro? Ojo con esto. ¿Claro? Sí, profe. Profe, Listo. tengo una duda. En las Sí. entrevistas, o sea, ¿cómo lo puedo hacerle firmar a la persona? O sea, ahí mismo puedo diligenciar como el documento y decirle, Sí, fírmeme aquí o cómo. claro. Un documento donde haga usted la entrevista por escrito y al final que la persona le firme y ya. Ah, listo, profe. Listo. Una vez usted procede a realizar la actividad de campo, pues usted analiza la información y determina si es o no es hallazgo. ¿Ok? Usted una vez realizada la actividad, ya sea a través de ese tipo, ya sea a través de entrevista o cualquiera de las metodologías descritas anteriormente, analiza y determina si es o no conformidad. Y si no es o si es, pues simplemente concluye. ¿Ok? Pero ojo porque hay que seguir unos pasos. El primero, saber cuál es la fuente de información, sistemas de información, soportes y demás. Segundo, recopilar, pero por muestreo. Ojo porque el auditor no va a auditar o no va a revisar todo el mundo, todo el universo que le corresponde, sino única y exclusivamente una muestra. Entonces, por ejemplo, si son 1000 chequeos operacionales, usted puede auditar un porcentaje X, puede ser una muestra de aleatoria simple, puede ser de 100 o de 50 chequeos operacionales y basado en esa muestra es que se toma evidencia, se analiza y se determina si es hallazgo o no. ¿Ok? Mediante cualquiera de las 3 metodologías que se realicen. Ojo porque siempre usted tiene que tener claro eh, frente a eso. Ay, bueno, ya que se van a ir, se ven un segundo porque les voy a compartir de una vez el examen. No se vayan, no se vayan. Vuelvo y les comparto el enlace del examen. ¿Listo? De que se vayan ahí porque ya se van a ir. Pero, ¿de cuál examen? ¿Del que nos compartiste esta mañana? Sí, señora.
Ah, o sea, ya no hay que volverlo a hacer. No, no, no. Listo. A los que se van, porque hay unos que no alcanzaron a hacerlo y demás. Entonces, ahí se los Ah, comparto. listo. Ok. ¿Listo? Ahí está, se los comparto. Bueno, sigamos. Ojo, porque ustedes deben evaluar esa información y determinar si hay hallazgo o no. Son ustedes los únicos que analizan esa información. Bueno, una vez usted realice y determine si hay hallazgo o no, y hay conclusiones o no, se procede a la reunión de cierre. Aquí es donde el equipo auditor expone los resultados. ¿Ok? Expone los resultados, establece qué fue lo que encontraron, cuáles son los hallazgos de auditoría, cuáles son las novedades, cuáles son las conclusiones y qué se debe hacer con los hallazgos encontrados. O sea, cuál es el paso a seguir con los hallazgos encontrados. Punto aquí o paréntesis aquí. Por ningún motivo, escuchen bien, por ningún motivo el auditor o el equipo auditor debe evaluar los planes de trabajo que realicen las organizaciones o los equipos de mejora continua de la organización para la cual usted trabaja. Ni dar el aval ni nada, porque eso lo convierte en juez y parte. ¿Listo? Por ningún motivo. Es que se le va a enviar el plan de trabajo al auditor para que me dé una aprobación. No, háganlo ustedes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasará la próxima vez que usted vaya a auditar? Simplemente van a decir, ay, pero auditor, usted me va a dejar un hallazgo de algo que usted me aprobó. Entonces, desde el principio quedó mal. Por ningún motivo. Los planes de trabajo, ustedes van hasta la auditoría. De ahí en adelante es única, el problema es única y exclusivamente ¿de quién? De la organización y ellos deben realizar su plan de trabajo de manera organizada. ¿Claro? No van a participar de la construcción de planes de trabajo. Entonces, en esa reunión de cierre, aquí es donde nos sentamos a analizar, a evaluar cuáles son los hallazgos, a demostrar los resultados. Hay algunas entidades que han optado dentro del procedimiento de realizar auditorías un espacio para realizar apelaciones. Entonces, por ejemplo, un espacio donde dicen, bueno, si usted no se encuentra conforme con los hallazgos dejados, pues tiene un periodo de tiempo de 5 días hábiles para apelar el hallazgo. Y otro equipo auditor va a evaluar y mirar si usted es o no, o si es o no es hallazgo. Listo. Entonces, hay entidades que sí lo hacen así, pero pues no son todas. En esa reunión de cierre es que se determina sí o no la conformidad de los hallazgos y posteriormente se evalúa y se realiza el informe de auditoría con los hallazgos que quedaron, con las pruebas que quedaron, con las no conformidades plasmadas, las conclusiones, las no conformidades, algunos aspectos relevantes, si es necesario se llama alguna fortaleza, se incluye, si no, no. Esto es direccionado y realizado por el líder de auditoría, junto con el insumo que tienen los auditores o que les entregan los auditores. Este informe es firmado por el líder y por el gerente de auditoría, si lo hay, y se le entrega al dueño de proceso como peritaje de la actividad realizada, para que él tome decisiones frente a las no conformidades encontradas. Con este caso o con este paso,
cerramos el ciclo de auditoría interna. Y procedemos al último paso, que es la realización de la evaluación del auditor. Aquí el líder de auditoría realiza, de acuerdo a los criterios que han establecido, si el auditor fue competente, si cumplió con los principios de auditoría, si fue disciplinado a la hora de planificar su actividad, si utilizó métodos adecuados y demás. Si redactó de manera adecuada, si los hallazgos no fueron refutados y aparte de ello tuvieron un impacto o no. Y con esto terminamos el ciclo de auditoría. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que agregar, algo que omitir. Recuerden, la próxima semana, confiando en Dios, a las 6 nos vemos para mirar 39.001, los que quieran estar. A partir de ese momento pueden verificar los certificados, creo que ya están, para que los puedan descargar, ¿vale? Profe, los certificados nos llegan al correo. Qué pena con usted. No, busquen sin certificaciones y ahí lo pueden descargar con su número de cédula. Ah, o sea, ingresamos al link que nos dieron. El de esta mañana, sí, señor. Ah, profe, venga, yo tampoco tengo ese link. Qué pena con usted, profe. Yo estaba en No, clase, en el pero WhatsApp enviaron, en lo último enviaron el enlace para descargarlos en el WhatsApp. Ah, listo, compañerita, muchísimas gracias. Listo, Vale. profe. Profe, En el gracias, WhatsApp de verdad. son fáciles de descargar, muy fácil de descargar. En el Listo, WhatsApp señores. está. Muchas gracias por la participación. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Si no la alcanzo a hacer, entonces yo se la grabo y se las envío, así como les voy a grabar lo que hace falta el plan estratégico. ¿Listo? Yo les estaré confirmando. Profe, Feliz una noche. pregunta. En los documentos que nos enviaron, porque no he podido verlos todavía todos, ¿está así la presentación Sí, suya? sí. Ah, ok, perfecto. Pues gracias, profe. Buenas noches. Bueno, señores, feliz noche. Hasta luego. Feliz fin de semana. Que descansen. Profe, feliz noche, gracias.